A ver, señor Coral, ¿qué vimos la semana pasada? Una pequeña entrada a lo que era química, Ya, pero ¿qué más o menos vimos? Por favor, ¿podría ayudarme? qué es química, qué es lo que entendemos, lo que son los elementos, eso. Bueno, ya muy amable, gracias. ¿Alguien me puede decir qué entiende por átomo? Son micropartículas. Ya, muy bien, son micropartículas. ¿Algo más? A ver, ¿algo más que sepan del átomo? Tienen neutrones y protones. Ya, muy bien, señor Martínez. Tiene protones, neutrones. ¿Y qué más tiene? Electrones. Ya, muy bien, protones, neutrones y electrones. Bueno, antiguamente se decía que el átomo es la mínima expresión de la materia. ¿Sí? ¿Qué significaba con esto de mínima expresión de la materia, no? Que era lo más pequeño que podíamos nosotros encontrar, ¿no? Dentro del átomo, como ya dijo el compañero, tenemos protones, neutrones y electrones, ¿sí? Cada uno de estos protones, neutrones y electrones dan características a los diferentes elementos químicos que vamos a ver en la tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué carga tienen los protones? Positivo, Positivo. Ya, muy bien, carga eléctrica positiva. Los electrones, negativo, Negativo. carga eléctrica negativa. Y los neutrones, ninguna o neutro. ya, muy bien, carga eléctrica cero o neutra, ¿no es cierto? Esas se llaman lo que son las partículas subatómicas, ¿sí? Los protones, electrones y neutrones, ¿sí? Vean, ¿por qué es importante saber esto, no es cierto? Porque cada uno de los elementos químicos tienen, ¿no es cierto?, esta carga para poderse unir a otros elementos químicos, ¿sí? Pero ven, actualmente se ha visto que las partículas más pequeñas son los denominados quarks, ¿sí? Que son partículas más pequeñas, ¿no? Incluso que los neutrones, los protones y los electrones. Si hacemos un análisis, ¿no es cierto? ¿Cómo os quedaría? Quedaría el quarks, las partículas subatómicas, en este caso protones, neutrones y electrones, el átomo propiamente dicha. La reunión de átomos, ¿qué formarán? Un elemento, A ver, otra cosa. A ver, la reunión de átomos, ¿qué formará? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. H2O, ¿qué es? No me digan agua, ¿no? Estoy hablando Unión químicamente. de. composición, A ver, Elemento, no. ¿Verán qué estoy diciendo? A ver, eso quiero que me entiendan bien, ¿no? Elemento es una cosa, molécula es una cosa, compuesto es otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Es un compuesto? No. A ver, ya les puse el ejemplo. H2O, ¿qué es? Ya les dije la palabrita. A ver, es una molécula, ¿sí? La reunión de varias moléculas forman una partícula y la reunión de varias partículas forma un cuerpo, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, quarks, partículas subatómicas, átomo, molécula, partícula y cuerpo. ¿Por qué se les enseña esta situación? Nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Lo que me decían por ahí, un átomo. Cuando hablamos de un solo elemento, les pongo por ejemplo, ¿dónde se quedó el borrador? Ya, entonces tenemos esto. ¿Qué es esto? Un átomo, ¿no es cierto? O un elemento, que es el elemento, sí ven ustedes, ¿no? Sí le ven ustedes, ¿ya? El Sí. elemento hidrógeno, ¿sí? Cuando yo le aumento esto, ¿será mismo elemento? No. No. ¿Por qué? A ver.
Bueno, ese sería el mismo elemento, solo que No te oí muy bien, Martínez. sí, sí, es el mismo elemento. Claro, es el mismo elemento. Pero vean, ¿qué tenemos aquí? Solo aumenta el... Un átomo más, ¿no es cierto? Cuando se aumenta un átomo más, ya tenemos una molécula. ¿Sí? En cambio, si yo hago esto, ¿qué sería ahí? Una Ya es una partícula. partícula. Perdón, justo hablaron los dos, señor Dylan Coral. Ya es una partícula. No verás, de aquí es una partícula. No es una molécula, ¿no? Las partículas, bueno, sí estás bien. Puede ser una partícula o puede ser un compuesto. Aquí hablamos ya de un compuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están interviniendo dos elementos diferentes. Básicamente, esta es una molécula de agua, ¿no? ¿Sí? Esto ya es una molécula de agua. Pero vean cómo se van uniendo, ¿no es cierto? Si yo aumento otros elementos químicos, ya da otros compuestos diferentes. ¿Sí? Si hablamos de los elementos químicos de la tabla periódica, ¿no es cierto? Vean, simplemente, en otras palabras, estos se clasifican en metales y no metales. ¿Sí? También se clasifican en lo que son gases nobles. En este caso, el hidrógeno es un gas, ¿no es cierto? El oxígeno es un gas. Pero cuando se unen los dos, forman un elemento que es el elemento líquido. Vean, ¿sí? Entonces, vean, eso es muy importante, ¿no es cierto? Conocer al comienzo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Ya, bueno, les decía, la unión de los elementos químicos, ¿no es cierto? O de las diferentes partículas nos dan lo que se llaman los estados de la materia. ¿Alguien me puede decir cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido sólido, y gaseoso. gaseoso. Bueno, ya le iba a dar la palabra, señor Coral, pero ya dijeron sus compañeros, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. ¿Qué característica tiene el estado sólido? A ver, señor Coral. Sus partículas están muy unidas entre sí. Exactamente, ¿no es cierto? Las partículas estén íntimamente unidas, ¿sí? Por eso toman esa característica, ¿sí? El estado gaseoso. A ver, señor Martínez. Están muy separadas las partículas, Y ahí el estado líquido. mediamente separadas. Bueno, podemos decir que está en una etapa intermedia entre el sólido y el gaseoso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los estados, ¿no es cierto? Tenemos los espacios intermoleculares, ¿no? Tenemos el estado sólido, hablemos que los espacios intermoleculares están así íntimamente unidos, ¿no? El estado líquido, estos espacios intermoleculares están un poquito más separados, ¿sí? Y en el estado gaseoso, ¿no es cierto? Estos en cambio son mucho más amplios, ¿sí? Si hablamos de las moléculas y los espacios intermoleculares. Entonces, este sería sólido, líquido y gaseoso. Vean, otras características también. Si hablamos, ¿qué forma tiene el estado sólido? ¿Qué forma tendrá? Una forma fija debido a una forma fija. Bueno, ¿alguien más otra idea, por favor? A ver, Algo más compacto. la forma. Digo, ¿qué forma tiene? A ver, 32 alumnos, solamente 2 están actuando. ¿Qué pasó con los 30 alumnos más? Tiene una forma rígida. No, forma, digo, verán, no el estado. Y también está relacionado también el estado líquido. No tienen forma, pero sí volumen. Los dos tienen forma y volumen.
¿Pero con qué está relacionado? Que para hacerse sólido se necesita líquido. No. Vean, estos dos estados, la forma se relaciona con el recipiente que lo contiene. ¿Sí? Si yo cojo un cilindro y coloco ahí agua y le hago estado sólido, ¿qué forma tendrá eso? Forma cilíndrica. Es de ¿No es cierto? cilindro. Forma cilíndrica. Si yo cojo algo redondo, ¿no es cierto? Y coloco ahí agua y le hago sólido, ¿qué forma tendrá? Redonda. Redonda, ¿no? Vean. Entonces, el estado del agua también, ¿no es cierto? O la forma del agua depende también del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Obviamente que también estos tienen volumen, ¿no? El estado sólido, el estado líquido tienen volumen. Ustedes saben que los tres estados sólidos pueden pasar, ¿no es cierto? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso. ¿Sí? Y viceversa. ¿Sí? ¿Cómo se llama el estado que pasa de líquido a gaseoso? Me repite la pregunta, por favor, profe. ¿Cómo se forma o cómo se llama la fase en la cual pasa del estado líquido a gaseoso? Evaporación. Muy bien, evaporación. Lo contrario, de vapor a líquido. A ver, acuérdense nomás. No importa si no saben, si se equivocan, perdón. Estamos ahorita solamente. Condensación. Exactamente, condensación. De líquido a sólido, Solidificación. ya muy bien. De sólido a líquido, Fusión. fusión, ¿no es cierto? Vean muy bien, ¿sí? Entonces los estados de la materia, ¿no es cierto? Pasan diferentes fases, los cuales les ayudan, ¿no es cierto? A pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, en fin, de líquido a gaseoso, ¿sí? Y el estado que pasa de sólido a gaseoso directamente, ¿cómo se llama? Sublimación. Sublimación. ¿Pero cuál es esta? Hay dos tipos de sublimación, perdón. La inversa y la que no es inversa. Bueno, es progresiva, sublimación progresiva. Y hay una que pasa del estado gaseoso al estado sólido. En este caso, un ejemplo son cuando cae granizo. Vean, ¿cuál será esa? En cambio, esa se llama sublimación regresiva. ¿Sí? De sólido a gaseoso progresiva y de gaseoso a sólido regresiva. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Solamente estamos haciendo un pequeño recordatorio. Bueno, ¿alguien sabe qué es una amalgama? ¿Han oído esta palabrita? Es una combinación de metales. Ya, muy bien, señor Díaz. Exactamente, es una combinación de metales. ¿Por qué les hago? Y comencé con esta partecita de la amalgama, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay mezclas, compuestos, combinaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una amalgama, estamos hablando de una combinación de metales. Un ejemplo, el hierro, mejor dicho, perdón, el acero, ¿sí? El acero es una combinación de metales, ¿sí? Vean, antes ustedes han de haber visto, antes se colocaba en los dientecitos un material que era plomo, que era la amalgama de plata. ¿Ven? Entonces, esta combinación de metales hace que otros metales tengan mayor rigidez. Cuando se unen los diferentes metales, esto se llama amalgamas, ¿no? Si hablo de una mezcla, ¿qué sería una mezcla? Una amalgama. No, Una unión. claro, es una unión. ¿Alguien puede darme un ejemplo de mezcla?
¿Entre elementos o cualquiera? Cualquier cosa. Puede ser como la harina y la leche. La harina y la leche. ¿Qué nos da? O sea, sería ahí la harina, la leche, el huevo, para hacer un mini pastel. Ya, muy bien. Vean, sí, ¿no es cierto? Eso es una mezcla. Algo que sabemos ver nosotros, el concreto. Vean, ¿el concreto de qué está hecho? De Y cemento. agua. De cemento, piedras, tierra, ¿no es cierto? Agua. Vean, esa es una mezcla, ¿no? Una combinación. ¿Alguien sabe qué es una combinación? A ver. Cuando dos elementos se unen. Ya, muy bien. ¿Combinamos para qué? Para que nos Para dé un tener algo resultado. nuevo. Nos da un compuesto nuevo, ¿no es cierto? Vean, un ejemplo de combinación, facilito. A ver, alguien, El, La leche con el chocolate. ya, muy bien. Algo que nosotros tomamos diariamente, el café, El café, ¿no es cierto? El café. Vean, ahí se mezcla el café propiamente dicho, el agua y el azúcar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y forman un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, son términos que nosotros debemos manejar, ¿no es cierto? Que al parecer son similares, pero si vemos, ¿no es cierto? Son totalmente diferentes. Bien, ¿qué pasa cuando yo coloco, les pongo un ejemplo, eh, tinta china en un vaso de agua? ¿Qué pasa ahí? se disuelve. A ver, Se mezcla. ya forman un solo cuerpo, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Vean que si yo hago esto, el volumen no aumenta. Pero en cambio, si yo mezclo azúcar, café y agua, el volumen sí aumenta. Sí aumenta. ¿Sí? Entonces, todo esto depende de los estados que tengan, ¿no es cierto? Los diferentes compuestos. ¿Sí? Vean. Entonces, por eso les decía, son diferentes cosas, ¿no? Al parecer se parecen, pero son diferentes cosas. ¿Por qué les estoy dando estos términos para que más o menos se acuerden ustedes? ¿Sí? En química utilizamos todo esto. Utilizamos mezclas, combinaciones, amalgamas, ¿sí? Para formar diferentes tipos de compuestos. Por eso es muy importante, ¿no? Ustedes recién ahorita van a empezar con esta materia, pero si tienen algunos conocimientos previos que les dan en ciencias naturales. Obviamente que aquí en química, ¿no es cierto? Vamos a darles otras cosas relacionadas, como ustedes mismos dijeron, con la tabla periódica, sus propiedades, sus combinaciones, ¿sí? Todo esto, ¿no es cierto? Se relaciona en química, pero nosotros debemos tener un concepto, unas conceptualizaciones, ¿no es cierto? De química, del Sistema Internacional de Unidades, de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que entiendan, ¿no es cierto? Ya la próxima semana que comenzamos prácticamente con la materia. La primera parte me va a tocar darles porque esto no hay en el libro, ¿sí? Va a tocar es, no sé, en organizadores gráficos les voy a preparar para que ustedes simplemente copien, ¿no? Sí, porque esa primera parte no está en el libro, porque viendo el libro de química, este entra directamente a los que ya tienen el libro, por favor. Entra directamente a lo que es el átomo. ¿Sí? Las teorías atómicas, de los diferentes modelos atómicos que se dieron, ¿no es cierto? Hasta tener el átomo actual. No es que el átomo actual se dio porque ya dio un investigador, dio y simplemente ya se presentó. No, pasaron algunos modelos de átomos, sí, por algunos científicos, Rutherford, Bohr, sí, Aristóteles, Dalton, sí, que dieron las diferentes formas de átomos hasta llegar a la actualidad, ¿sí? En la forma del átomo que nosotros lo conocemos. No sé si tienen alguna pregunta.
La próxima clase, ¿sí? La próxima clase les voy a, ya saben que tienen que abrir lo que es el Educay, ¿no? ¿Sí? Pues ahí se les va a dar se les va a hacer una pequeña prueba de diagnóstico para ver cómo están en conocimientos. No sé si tienen alguna pregunta, algo. No, profe. Vean, ustedes pueden ver en el libro, ¿no es cierto? Al comienzo tenemos el concepto de ciencia. De ahí viene todo lo que es el método científico. Ya van a ver en los otros libros, siempre está hablando del método científico, ¿no? Porque este método que utiliza la química es de enorme importancia. Ahí les explica la observación, la hipótesis, la experimentación, las conclusiones. Y les da un ejemplo, ¿no es cierto? Ven. Entonces, es muy importante, por favor, como les decía, también tener el libro, ¿no? A la mano para trabajar, para que me entiendan de mejor manera. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿No? No. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la próxima clase con la prueba de diagnóstico. Que les vaya muy bien. Esta vez les dejo unos minutitos antes, pero ya la próxima clase, ya que comencemos con la materia, ahí sí ocupamos toda la hora, ¿no? Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, Licen. Que descansen. Chao, Hasta Licen, luego. cuídese, que le vaya bien. Hasta luego.